hemos visto en los últimos días las deportaciones masivas que comenzaron, que no son nuevas además, ¿no? Eso sí hay que aclarar que no son nuevas, pero que se ha mediatizado más por la forma como se están realizando esto a raíz de la posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un medio estadounidense, Fox News, tuvo acceso a poder filmar uno de estos vuelos que llegó a Ecuador esta semana con los migrantes ecuatorianos encadenados en sus pies, a la cintura y en sus manos. Y esto corrobora sin duda las versiones que luego, una vez que arribaron los compatriotas a Guayaquil, contaron a los medios de prensa que los recibieron, la forma como se los trató, la forma como lamentablemente tuvieron que llegar al Ecuador después de haber puesto todas sus esperanzas, sus sueños y sus recursos en esta aventura por mejorar sus condiciones de vida. Si bien las deportaciones no son nuevas, la forma como se está tratando a los migrantes es bastante cruel, es inhumana, es cuestionable desde todo punto de vista, independientemente de la ideología. Son seres humanos que están sufriendo. Y no hemos visto una reacción potente, poderosa por parte de la autoridad, rechazando la forma como los ecuatorianos han sido devueltos a su país en esas condiciones. ¿Qué decir frente a eso? Sin duda, muchísimas gracias. Y muy contento de estar con ustedes por fin en persona. Ciertamente lo que estamos viendo es una mediatización de un fenómeno que no es nuevo, que está tomando ribetes obviamente más graves, pero que no por el personaje que está ahora al frente de los Estados Unidos. Pero lo que tenemos que entender es que esto se trata de una conducta estatal. Una política de Estado. Es una política de Estado, para empezar. Cuando nosotros vemos, porque esto ya no es rumor como usted lo ha corroborado, que ciudadanos, compatriotas nuestros, están siendo tratados como esclavos. Las cadenas pertenecen a la esclavitud. Y en Estados Unidos se usan cotidianamente. Y no solamente para el caso de criminales, que también es condenable, sino para personas que no tienen ningún delito con la justicia. Entonces, cuando estamos viendo escenas así, estamos presenciando, obviamente, un delito. Pero los delincuentes no son los que están llevando cadenas, los delincuentes son los que les han puesto cadenas para tratarlos de una manera degradante e inhumana, que constituye un delito. Entonces, esto no se trata solamente de matices de opinión, a mí me parece más cruel, quizás un poquito más considerado. Esto se trata de delitos contra nuestros conciudadanos. Entonces, lo mínimo que esperamos no son actitudes pasivas, reactivas. Los vamos a esperar aquí con una fundita de alimentos, con una tarjetita de teléfono, aquí estamos esperándolos. Lo mínimo que esperamos es una reacción contundente, tipo Gustavo Petro en Colombia, que ha hablado por Latinoamérica. Eso es lo mínimo. Y esto podrá parecer un poquito utópico, pero en el mundo de la justicia, eso ameritaría inclusive acciones diplomáticas ilegales en contra de los perpetradores, en contra de los Estados Unidos, porque se trata de una acción sistemática y estamos hablando de trato inhumano y degradante, y eso es un delito de lesa humanidad. Y ahí se pueden establecer incluso responsabilidades. Nos podemos imaginar nosotros, porque aquí me imagino que también habrá ciudadanos norteamericanos en calidad irregular, se les pasó la visa, qué sé yo. Nos podríamos imaginar nosotros un escenario de que los vamos a devolver a su país encadenados. Eso es inimaginable, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos, la cantidad de gente que está en situación irregular es enorme. No solamente son los latinoamericanos. Ahí hay británicos, franceses, españoles, hay de todo. Pero no vamos a ver europeos siendo devueltos en cadena. Entonces aquí estamos presenciando también una enorme dosis de racismo y discriminación, ¿no? Y es absolutamente vergonzante que nuestras autoridades, empezando por la cabeza de la política internacional, que es el presidente,
¿no? Y yendo por la Cancillería, no han dicho absolutamente nada frente a esto, ¿no? Doctor, buenos días, un gusto tenerle acá. Gracias. Sí sería lo ideal, pues, ¿no? El pronunciamiento del gobierno de Ecuador, pero con respecto de eso, en esa línea, ¿no? Viendo el ejemplo que le dio Petro no únicamente a sus ciudadanos, a su país o a la región, sino al mundo entero. Pero en contrapartida tenemos a la canciller Sommerfeld diciendo, esa es la decisión en política internacional del gobierno de los Estados Unidos y nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Y por otro lado, vemos un presidente que está más dedicado a promocionar fake news y a estar en la campaña sucia contra sus adversarios que hacer un pronunciamiento por lo menos sobre el regreso de los migrantes. O sea, no, ese no es el ideal. No podemos ser respetuosos con un atropello, ¿no? No se trata aquí de ser, de usar un lenguaje con malas palabras como provoca, ¿no? No se trata de eso, pero la diplomacia puede ser contundente, frontal, de manera cortés. Están atropellando los derechos de nuestros conciudadanos. Y esto es súper importante también porque no solamente que no he oído, ¿no?, una protesta oficial, pero muy poquito se ha oído de las otras candidaturas, excepto de la candidatura de la Revolución Ciudadana. Y ya que estamos a una semana prácticamente de ir a las urnas, esto la gente tiene que tomar muy en cuenta. Queremos un gobierno que defienda a sus ciudadanos, que haga respetar sus derechos, por lo menos en el discurso, sino con las acciones. ¿O vamos a agachar la cabeza 4 años más? Doctor, en los últimos meses, en las últimas semanas, el Ecuador ha sido observado por organismos internacionales, la misma CIDH, algunos comités de las Naciones Unidas, de derechos humanos, de derechos de los niños, etcétera, por la forma como se han manejado algunos temas en el Ecuador, uno de ellos el de los embarazos de niñas y adolescentes, el de los derechos de los niños, que conmocionó aún más o que se profundizó aún más con el caso de los niños de las Malvinas. Y también ha sido observado el Ecuador, se ha dado seguimiento al caso del periodista Julian Assange, que ahora está en libertad después de haber pasado varios años preso. Usted, mejor que nadie, ha hecho seguimiento del caso. Y en medio de este proceso habían denuncias de espionaje relacionadas a las empresas de seguridad que prestaban ese servicio a la Embajada del Ecuador en Londres. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Cómo avanzan estas investigaciones? ¿Y el caso está está en la mira de la CIDH o no? ¿Cómo no? El caso se encuentra en un punto en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a punto de emitir un reporte de admisibilidad para que sea la Corte Interamericana la que procese la demanda que existe contra el Estado ecuatoriano por los atropellos que sufrió Julian Assange durante el último año de su encierro en la embajada, que fue convertida prácticamente en una cárcel, y de eso yo soy testigo de primera mano, ¿no?, que tiene también que ver con el espionaje en el último año con la complicidad del Estado ecuatoriano, ¿no?, pero sobre todo con la entrega en su calidad de refugiado político a sus perseguidores. Esto en conflicto con lo que los propios organismos interamericanos de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte, le habían instruido al Ecuador. Un año antes de que Julián sea expulsado, la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva, justamente a pedido del Ecuador, sobre el tema del asilo diplomático, ¿no? Es decir, el asilo que tiene lugar en una legión diplomática, en una misión diplomática. Y la Corte había sido muy clara. La Corte, el Ecuador no puede entregar al refugiado si persistiese el peligro por los cuales le concedió asilo, la persecución de los Estados Unidos por
la revelación de crímenes de lesa humanidad por hacer periodismo, ¿no? Recordemos que en el último año, como digo, el Ecuador, para poder deshacerse de Julián Assange, convirtió a la embajada en una cárcel. Estoy hablando del gobierno de Lenín Moreno. Desde marzo de 2018, Julián Assange fue incomunicado, se le prohibió el uso del internet, se le prohibió las visitas como si fuese una cárcel, y se instalaron inhibidores de señal. ¿Cuál? Una cárcel. Los inhibidores que son incapaces de instalar en las cárceles del Ecuador, las instalaron en la embajada del Ecuador. 3 aparatos, 20 antenas, que son aparatos además nocivos para la salud, no solamente del señor Assange, sino de todos los funcionarios que estábamos ahí dentro. Durante 8 meses duró el aislamiento con la esperanza de que él decidiese salir por cuenta propia, lo que no sucedió. ¿No? Y ustedes recordarán que luego se implementó un protocolo llamado protocolo de convivencia, que no era más que la formalización del aislamiento en la práctica, pero que era lo que yo llamo un protocolo trampa. Estaba diseñado justamente para provocar la expulsión de Julián. Degradaron el concepto de asilo, que es una institución de derechos humanos, casi a un contrato de arrendamiento, ¿no? Y esta admisibilidad que podría darse en los próximos días del caso en contra del Estado ecuatoriano, ¿es sobre qué específicamente? Sobre el hecho de que cuando Julián solicitó la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del trato que estaba siendo sometido, en contra del protocolo que estaba siendo violatorio, en contra de el inminente riesgo de entrega, la Corte la Comisión le advirtió al Estado, haciendo referencia a la opinión de la Corte: ustedes no pueden entregar al señor Assange. El Ecuador engañó a la Corte para evitar las medidas cautelares. Le dijo que no había ningún riesgo de entrega. Le dijo que no estaba negociando con los Estados Unidos y con los británicos la entrega de Julián Assange. Negó que había sido incomunicado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso primero se trató en cortes ecuatorianas, cortes en el bolsillo de Moreno, ¿no? Y luego la Corte Interamericana, la Comisión, como digo, rechazó las medidas cautelares, pero le advirtió al Ecuador que no lo puede entregar. Todo esto se rompió al trasto cuando Ecuador lo entrega, es decir, ahí hay un engaño a la Corte. Eso es un delito, entre otras cosas. Entonces, lo que va a ver la Corte ya en un proceso en contra del Estado ecuatoriano es todas las violaciones de las cuales fue objeto Julián Assange en el último año, y sobre todo la entrega ilegal a sus perseguidores, cuya consecuencia fueron 5 años en una cárcel de máxima seguridad. Doctor, volviendo al tema migratorio, esto que está pasando ahora mismo con Trump, y a propósito de lo que mencionaba en la entrevista anterior Rommel Jurado, el hecho de que el mundo está cambiando, y está cambiando a una velocidad que probablemente los seres humanos nos va a costar acoplarnos, y una de las actividades en las cuales por supuesto van a tener que acelerar pasos para plantear incluso revisión de cómo están los tratados, el derecho internacional, tiene que ver mucho con la diplomacia, ¿no? Desde el punto de vista tal del tratamiento que le está dando Trump a los migrantes, de cómo está generando escaramuzas con Canadá, con México, a partir de las amenazas y los anuncios de el incremento de aranceles, de lo que pasó con Colombia, por supuesto, de lo que podría suceder con los BRICS, ¿no? A los que ha amenazado también, si es que ellos se les ocurre implantar una moneda igual de fuerte que el dólar. ¿Hacia dónde debería dirigirse el trabajo de la diplomacia a nivel mundial? ¿Y qué es lo que debería estar pasando ahora mismo? ¿Y por dónde debería estar pasando la discusión en instancias como, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas? Creo que tiene la diplomacia mundial en este momento un reto súper importante. Absolutamente, absolutamente. Estamos en un ejemplo claro
en que un Estado está sistemáticamente, no solamente amenazando, intimidando, ¿no?, sino que ya en la práctica, el ejemplo de las deportaciones de esa manera, amerita una acción conjunta internacional para que los organismos supranacionales de carácter universal actúen y pongan medidas cautelares, ¿no? Es decir, alguien tiene que decirle al gran hegemón que existe una comunidad internacional, que existen derechos humanos consagrados en la que todos somos parte, ¿no? De ahí la importancia de los organismos de integración regionales. He ahí la importancia de lo que quiso ser UNASUR. He ahí la importancia de la CELAC, ¿no? Y llevar esto a cortes internacionales, de la misma manera como Israel ha sido puesto en cortes internacionales por el genocidio del cual todos hemos sido testigos, en los que, dicho sea de paso, ya se han roto todos los récords de crímenes de guerra si lo medimos en términos relativos al corto espacio de tiempo en que se ha destruido, ¿no?, el lugar y se quiere básicamente eliminar a una población. El señor Netanyahu tiene orden de captura internacional por ese tipo de crímenes. Y acá vuelvo y repito. Pero es una orden de detención que nunca se va a aplicar porque Netanyahu forma parte del grupo de poder. O sea, mientras tenga el respaldo de Estados Unidos, mientras junto a Estados Unidos controle, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, a Netanyahu no le va a pasar nada. El señor Netanyahu tendrá que cuidarse mucho a dónde puede y no puede viajar. Eso es claro. Y pasará a la historia como alguien que tiene una orden de captura internacional por criminal de guerra. ¿Sí? Ciertamente es muy difícil en la práctica implementar, porque los Estados Unidos se creen la corte del mundo. Los Estados Unidos son el país que menos le puede dar lecciones de respeto a la ley internacional a nadie. Por eso es que les resultaba muy incómodo a Julian Assange, pues porque les puso en evidencia. Porque ellos se preocupan mucho sobre los derechos civiles en otros países, sobre la democracia en otros países, pero ellos no tienen idea de lo que es el respeto a los derechos humanos. Porque fue el hombre que más los ha humillado en su historia moderna. Porque fue quien publicó y reveló la mayor cantidad de crímenes de guerra, ¿no? Y estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando justamente de tortura, ¿no? Estamos hablando de las cárceles de Guantánamo, por ejemplo, donde ahora supuestamente quieren también llevar a los migrantes, cual si fuesen criminales que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Doctor, Fidel, yo quisiera un poco regresar al tema que nos estaba contando, esta posibilidad cierta de que se admita este caso en contra del Estado ecuatoriano. ¿Cuánto tiempo podría tomar? ¿Hay posibilidades de que el Estado nuevamente sea sancionado? Si es así, ¿quién tiene que pagar esa sanción? ¿Contra quién sería esa sanción? Yo creo que irremediablemente el Ecuador va a ser sancionado porque la evidencia es abrumadora, ¿no? A partir de la expulsión de Julián, lo que se ha ido develando, tanto en los casos judiciales que se están siguiendo en España en contra del espionaje, ya sea en la primera fase contra la empresa española UC Global, ya sea en la segunda fase, son 2 casos, en el último año contra la empresa Prompt Security, que dicho sea de paso, también tuvo una denuncia en cortes nacionales en contra de la empresa, en contra de funcionarios del Servicio Exterior ecuatoriano que estuvieron responsables de lo que sucedió el último año ahí. Estoy hablando del ex embajador Marchán, el responsable de haber entregado a Julián, y otros 2 diplomáticos, ¿no? Y eso, bueno, digamos aquí, no prosperó porque, y ahora que se ha hecho
famosa, la señora fiscal Mayra Salazar, fue ella quien tenía... Mayra Soria. Mayra Soira, sí, perdón, Mayra Soira. La que le arranchó el teléfono al La que señor se ha Verduga. hecho tristemente famosa por arranchar un teléfono a un funcionario público. Dicho sea de paso, le expreso mi solidaridad pública a Augusto Verduga, ¿no? Creo que ha demostrado muchísimo coraje ese muchacho. ¿Qué papel tuvo esta fiscal en el caso? Esta fiscal estaba a cargo de investigar la denuncia de espionaje, ¿no?, que se hizo dentro de la embajada por la empresa Prom Security, bajo la complicidad de los diplomáticos que estaban ahí adentro. La evidencia que está disponible en el caso español contiene no solamente audios, fotografías, imágenes, etcétera, que en su momento estaban a la venta por extorsionadores, pero claramente denota responsabilidad de los funcionarios estatales que estuvieron allí, ¿no? Con la surreal excusa de que todo lo que suceda dentro de una entidad pública se convierte en información pública. Bajo ese razonamiento, ya quisiera yo ir a la Fiscalía, que es una entidad pública, meterme a la oficina de la señora Salazar y comenzar a fotografiar sus documentos privados, que es lo que sucedió con Julian Assange. Le estaban fotografiando la carpeta de sus abogados, ¿no? Y como es una entidad pública, entonces no hay delito. ¿Eso fue lo que dijo la fiscal? Eso fue lo al que archivar dijo la causa? fiscal, eso es lo que consta en el informe donde ella decide no seguir investigando. Pero bueno, la responsabilidad obviamente que va a tener la Corte es estatal, ¿no? Ya. Y ahí quedará ya para nuestra justicia, cuando regrese la justicia medianamente a este país, aplicar derecho de repetición, porque pueden venir costos considerables que tendrán que salir del erario nacional. Esto en el caso de Julian Assange. ¿Qué pasa si este proceso por estas dos causas de espionaje avanza en España? Allí, ¿contra quién es la sanción? ¿Contra las empresas de seguridad y los funcionarios ecuatorianos en ese momento en la delegación diplomática, o contra quién? Los casos que se llevan en España determinarán responsabilidad en la empresa española, ¿no? No determinarán responsabilidad en funcionarios ecuatorianos. Eso debería ser cuestión de la justicia ecuatoriana. Y ahí hay bastante, porque yo conozco bien los casos que se dilucidan en España, en los cuales yo soy testigo, soy víctima y soy también demandante, denunciante, ¿no? Y ahí hay evidencia suficiente para una investigación sobre cohecho a funcionarios públicos ecuatorianos que fueron cómplices del espionaje, ¿no? Más allá, que también se podría investigar el contrato de la empresa española que durante 5 años cobró una cantidad enorme de recursos para vender información a terceros, espiarnos a nosotros y brindar y cobrar por servicios que nunca se ejecutaron.